7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en Primera Impresión. Se encuentra con nosotros Arturo Dávila Mera, coronel retirado del Ejército Ecuatoriano, ex subdirector nacional de inteligencia. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Ha desaparecido la CNAIN. El presidente de la República ha ordenado la disolución de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esto plantea un vacío en la institucionalidad, un vacío que debería ser llenado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, no necesariamente significa un vacío inexistente en lo que había en el país. Más bien lo que representa es una ausencia de asesoramiento para la planificación del Estado. Esto puede tornarse bastante difícil en el futuro y dado las condiciones que se están viviendo. Definitivamente la sociedad en general en todo el mundo ha cambiado. Las amenazas ahora se han vuelto líquidas, ya no tienen necesariamente un sustento o una base territorial para poder actuar. Puede cometerse un delito, se me ocurre, en el área financiera, que esté perpetrado desde Canadá, le roban su cuenta corriente y lo depositan en China. Ya no existe una localización física. Y estos conflictos que se están presentando requerían haberse tenido un asesoramiento de preinteligencia, es decir, una inteligencia que se dedique más al análisis político estratégico que pueda definir escenarios de posibles amenazas que podrían presentarse para que el planificador del Estado pueda tomar decisiones, pueda definir sus políticas, que actualmente vemos que no están completamente definidas en lo que se refiere a seguridad y defensa y en lo que se refiere a relaciones exteriores. Pero esto es un problema de institucionalidad o de normativa. Si leemos la ley actualmente vigente en esta materia, ¿usted diría que debe ser reformada? Sí, sí debería ser reformada. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que tratamos en esta nueva era de disolver las instituciones sólidas que existían y pasar a transformar unas nuevas instituciones. El problema que yo le veo es que nos quedamos en el camino y estamos líquidos prácticamente. No es una situación particular del Ecuador o que se pueda achacar a un gobierno en especial. Es una situación global. Todas las instituciones tienden a disolverse en la posmodernidad y tratan luego de con esas bases fomentar otras instituciones. Pero, coronel, ¿nos hemos quedado en el camino entre qué y qué? Entre lo que existía, una organización, una Secretaría Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional, dentro del cual estaba una Dirección Nacional de Inteligencia, que lo que hacía era básicamente analizar y preparar escenarios para la toma de decisiones político-estratégicas. Al crearse la Secretaría Nacional de Inteligencia, lo que se hizo fue pasar directamente a darle un uso político. Y este uso político, que inicialmente estaba, casi podríamos considerarle que bien, se fue degenerando. Y del análisis se pasó a realizar ya operaciones de inteligencia, operaciones que no tenían mucha ética. ¿Y de ahí deberíamos avanzar en qué dirección? En tratar de conformar otra vez el nivel político estratégico. No digo que sea un retroceso, pero sí hace falta que se defina la relación que existe entre la estrategia, la aplicación de la fuerza y también las decisiones políticas. En este momento, por ejemplo, con lo que nos está pasando, vemos que no existe nada definido. No existe alguien responsable de ese escenario en el que se está trabajando. Debía haberse ya dado una preinteligencia que les dé un escenario de lo que podía ocurrir. Si usted recuerda, cuando hubo el problema con el señor expresidente Correa, recientemente en la campaña por el no, cuando fue retenido en Esmeraldas y sacado en helicóptero, usted recordará, él en la emisión de radio precisamente decía que en los próximos días no tenía que alarmarnos que se comiencen a dar actos terroristas en la provincia de Esmeraldas. Significa entonces que tenía información de sumo interés y que no la difundió. Eso quedó claro, evidentemente. El presidente mencionó que algún contacto que tenía en las estructuras de inteligencia le había pasado esta información. Si eso hubiera sido así dentro de las estructuras de inteligencia, lo cual no está muy claro, entonces debería haber existido ya una planificación de escenarios ante una posible ocurrencia de un evento de esta naturaleza. Si hubiera estado presente esta preinteligencia, hubiéramos tenido ya una planificación para evitar que esto se dé o tener una respuesta inmediata, que como vemos todavía no sabemos qué hacer. Pero esto, coronel, es la historia de un conflicto anunciado. ¿Sí? Sabemos por algunas fuentes que nos han
confiado que en el Ministerio de Defensa, bajo la administración del presidente Alfredo Palacio, en el Ministerio de Defensa y en las jerarquías militares ya se trabajaba con modelos y con probables escenarios luego del posconflicto colombiano, en donde se hablaba de esta diáspora de los excombatientes insurgentes y se mencionaba que la frontera estaba en serio riesgo de convertirse en teatro de operaciones de estos grupos delincuenciales. Así es. Entonces, aquí no estamos hablando de nada nuevo. No, por el contrario, a ver. Pero usted dice que ha faltado, sin embargo, los escenarios ya se habían construido. Sí, pero ¿y las decisiones? El problema es que al disolver las instituciones, como le decía, al pasar en este estado líquido, se olvidaron de reconstruir principalmente políticas bien definidas de seguridad, defensa y relaciones exteriores. No existe pues una definición clara de qué es lo que van a hacer, por ejemplo, Fuerzas Armadas, con relación al poder que tienen actualmente. Ha sido bastante debilitado. Los estados mayores tienen, por ejemplo, 4 funciones básicas: personal, inteligencia, operaciones y logística. Y sin embargo, la función de inteligencia ha sido debilitada. De hecho, el comando de las fuerzas casi no tiene dirección de inteligencia, porque todos los pedidos tienen que hacerlo hacia el escalón superior, cuando lo normal, lo lógico, es que el escalón superior pida a los escalones subordinados para ir procesando en el camino y ellos, en el base de análisis, poder presentar escenarios para la toma de decisiones. Ahora, coronel, ¿está usted de acuerdo en que la inteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas es apenas uno de los sistemas de inteligencia que demanda el país? Debe haber también inteligencia policial. Claro. Debe haber también, como decía nuestro entrevistado ayer, inteligencia financiera. Debe haber varias formas o reductos donde opere esta inteligencia, pero todos estos deberían estar integrados. Mi pregunta, coronel, es más allá de esta necesaria reconstrucción o construcción de una nueva institucionalidad, como quiera vérselo, en torno al tema de la inteligencia. ¿Qué es lo que usted haría y que las autoridades actuales no han hecho? Bueno, retomar el análisis, sobre todo preparar análisis de preinteligencia. Ya las amenazas no solamente están en el nivel de daño que puede producirse, hay también con la construcción de una sociedad transcompleja, otras amenazas que se van presentando que no necesariamente generan violencia. Por ejemplo, la diáspora que usted bien mencionaba, la migración, el consumo de los recursos del Estado en cuanto a la parte ecológica, que nos van a privar de recursos a futuro. Fíjese que esto no necesariamente genera violencia, pero sí trae repercusiones para la planificación y el balance del poder nacional. Hacia allá deberíamos ir. Considero que no es que la Secretaría de Inteligencia haya sido un mal estrato, no, fue creado con sus bases iniciales para ser un elemento de asesoramiento. Pero fue mal utilizada, dice usted. Bueno, eso sí, las herramientas son buenas, pero depende de quién las utiliza y cómo las utiliza. Si yo aprovecho una herramienta tan poderosa como esta para cuidar mi ideología, mi manera de pensar, que no es la verdad absoluta, y que considero que esa debe prevalecer sobre los demás, bueno, estoy haciendo un mal uso de esta herramienta tan poderosa. Pero si la uso adecuadamente para proteger los fines, la seguridad del Estado, la seguridad nacional, entonces va a ser de muchos frutos, y estos van a ser generalmente buenos. Nos van a permitir estar adelantados a amenazas y que no nos sorprendan como ahora está sucediendo. Extrañamente, nos sorprendieron a pesar de haber tenido ya noticias de que esto iba a suceder, y como usted bien lo dice, desde hace años atrás. Ahora, esto ya dejó de ser una amenaza. Estamos frente a un conflicto en ciernes. ¿Qué tan prolongado cree usted que puede ser? Yo veo que esto lamentablemente recién inicia. Y esto de aquí tiene de alguna manera una vinculación con la situación política. En los momentos en los que se han dado los atentados, se han estado tomando decisiones sobre narcotráfico, sobre diferentes situaciones que está viviendo el país dentro de la Asamblea. Y fíjese que en los momentos más cruciales se han producido este tipo de atentados. Coincidencialmente, que yo no creo que sea una simple coincidencia, debe haber algún tipo de vinculación. Más importante aún, casi dejamos por desapercibido el problema que hubo con este coche bomba que estalló por Riobamba, que dijimos que era un accidente, que, bueno, se disolvió la información. Bueno, se dijo que fue el estallido de unos tanques de gas, realmente. Pero ¿cómo puede estallar un tanque de gas en un carro? Entonces,
Esto nos da claramente la situación. ¿Tiene usted indicios de que esto signifique más que lo que se dijo? Bueno, para mi manera particular, personal de ver, sí me quedan dudas. Sin embargo, más preocupante de que puede o no haber sido intencional o no, lo que me preocupa en realidad de esta situación es que no se va a quedar solamente en las fronteras, está en condiciones de pasar al interior del territorio nacional. Toma en consideración que estamos enfrentando un conflicto asimétrico. Ellos no tienen uniforme, no tienen una identificación definida con la cual poder decir, allí va un guerrillero y poderlo capturar. No, ellos están mezclados entre la población e inclusive mezclado entre lo que usted bien indica, esta diáspora. Porque en esta diáspora no sabemos, vienen gentes de muy buena calidad, gente titulada, gente con una formación en valores muy interesante de Venezuela, de Colombia, pero también viene gente mala, viene gente de la otra. Y además... El Ecuador ha sido tradicionalmente un país abierto en sus fronteras. También hay que reconocer, en el tiempo del presidente Rafael Correa, esto fue una política de apertura, de puertas abiertas a la inmigración y probablemente el balance final sea más positivo que negativo a estas alturas. Lo que se está planteando en la frontera no tiene que ver con inmigrantes, tiene que ver con grupos delincuenciales directamente. Ahora, siempre se dijo que Ecuador limitaba al norte con las FARC y se mantuvo una situación de relativa calma, de convivencia pacífica. De alguna manera, los insurgentes veían al Ecuador como la despensa, el lugar de descanso, el lugar para curar las heridas y regresaban al conflicto colombiano. La pregunta, ¿esto va a cambiar? Se ha anunciado que las Fuerzas Armadas colombianas desplegarán 10.000 efectivos en la frontera con el Ecuador. ¿Se va a reeditar aquella tesis de el yunque y el martillo? Bueno, tal vez pueda ser la intencionalidad, sin embargo, yo no creo que quede la situación de paz, de venir a recuperarse un poco acá. Primero no, aquello era lo que existía. Sí, pero no podríamos reconocer frontalmente que el país estaba limitando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No le estaríamos dando nosotros un estatus de beligerancia. Ellos no son otro país, no son otro evidentemente estado. Que no lo son. No podríamos es una figura literaria la que yo digo. Sí, lo que pasa es que a veces estas figuras literarias también se filtran en los momentos cruciales y en relaciones internacionales y son pequeños términos que pueden traer consecuencias al país. Creo que se vuelve muy problemático porque declaramos ya básicamente una guerra abierta a la guerrilla. Es decir, quizás nos faltó analizar de dónde viene ese problema de la guerrilla. Inicialmente ellos comenzaron como una parte política a raíz de las elecciones del 19 de abril que no le permitieron ganar a Rojas Pinilla y fueron escalando. Tenían una motivación política. Finalmente tuvieron que unirse para obtener recursos con el narcotráfico. Y el problema es que ahora estamos vinculados en una problemática frecuente de narcotráfico. El país se ha vuelto un corredor, especialmente en el sector que va hacia Manaví, hacia los puertos. Se dice que normalmente ellos dejan que se capture aproximadamente un 10% de lo que realmente sale. Mire las grandes cantidades de droga que se han capturado. Significa que el 90% más está saliendo. Esta situación, al cortarles este corredor, trae una repercusión económica fortísima, que precisamente es lo que manifiesta el señor ministro del Interior. Y esto trae también consecuencias violentas. Es decir, va a significar la continuación de la reacción violenta de estos grupos. Y se va a incrementar y a mi pesar tendría que decir que muy personalmente creo que esto puede extenderse al interior del país, ya no solamente en la parte fronteriza. Y estamos viendo de que las iniciales fueron acciones de casi una amenaza, una advertencia en la que dijeron a la población que salgan, que iba a haber alguna cosa ellos mismos para evitar mayores daños y lo hicieron. Un atrevimiento, pero además de eso también nos están demostrando su poder, una demostración de fuerza. 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. Muy ilustrativo el diálogo. Arturo Dávila Mera, coronel retirado del Ejército Ecuatoriano, ex subdirector nacional de inteligencia. Una brevísima pausa y regresamos en un instante con el ministro del Interior.